Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa cortito para hablar con una persona que será otro de los grandes, destacados ponentes del próximo Congreso de Ciencia y Espíritu. Pedro Varela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer hablar contigo de nuevo desde aquella ya veterana entrevista de hace 15 años, por lo menos. Pasa el tiempo volando. Que trascendió, ¿eh? Madre mía, Trascendió sí en su momento, trascendió. ¿verdad? Madre mía, sí, sí. Pues sí, oye, pues la verdad, pues de verdad un placer grande. Y sabes tú que hace tiempo que te perseguía Sí, porque hay muchas cosas que me impactaron muchísimo. Yo tuve un antes y un después de tu entrevista, te lo es tengo verdad. que decir, ¿eh? Tuve Caramba. un antes y un después. Tú sabes que yo siempre me había movido en ambientes más. Inquieto, sí, sí. Sí, y en ambientes más de izquierdas, yo Bueno, eso no es malo. me tragué el cuento. A ver, yo soy de Santa Coloma de Gramanet, que Claro. aquello es un pueblo comunista, ¿no? Y yo no era Sí, 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 comunista sí. porque me gustaba ser anarquista, pero por el pañuelito negro ese que nos poníamos, que era muy divertido. Pero no Claro. tenía ni idea de lo que estaba yo haciendo, ¿no? No, no, claro, es lo que pasa. Con 18 años, ya me dirás, ¿no? Pero con tu entrevista dije, madre mía, lo que hay Hay una aquí. historia diferente, cuando Buah, menos. buah, 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 tremenda, tremenda. Y de eso, al margen de que hablemos un poquito de lo que vas a hablar, Sí, quería hacerte alguna pregunta, ¿no? sin problemas. Porque, a ver, bueno, yo te he presentado como el grande y de los mayores guerreros y quizá uno de los que ha pagado un precio más alto. Se lo decía a Josep Sí. Pamias hace poco, ¿no? Que él ha pagado un precio muy alto, Lo pero sé, lo sé. tú quizá más, tú Sí, quizá lo he más. escuchado, él lleva muchos años. Sí, 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 no es otro guerrero, bueno, es otro. Yo quiero unos esquejes de Josep Pamias, ¿no? Pero claro, lo tuyo, o sea, ¿por qué? Hay una inquina tremenda, ¿no? Entonces, has tocado hueso. Entonces, bueno, yo me gustaría que explicaras tú cómo, por qué has tocado hueso, qué es lo que les ha dolido tanto al sistema como para tratar de demonizarte, porque lo han intentado. Sí. Yo creo que el tema es llegar al kit de la cuestión. Es decir, hay poderes financieros, mediáticos, cinematográficos, poderes en televisión, pero al final detrás de la industria farmacéutica, por ejemplo, de Ajá. la industria tecnológica en Silicon Valley o de la industria cinematográfica en Hollywood, uno investiga lógicamente. Por ejemplo, con la pandemia yo investigué quién había detrás de las grandes compañías farmacéuticas. Vamos a algunas palabras, esa que empieza por va Sí, y tal, o algunas palabras concretas, o vamos a ahorrarlas. si tenemos, sí, vamos a decirlo de otra forma. Yo Sí, sí, hago sí, así sí, inyecciones y sí, si sí. hablo de alguien, igual hablo del el pintor austriaco, Sí. ¿verdad? Todo aquello que el algoritmo de YouTube no Es puede interpretar. terrible. Ya con tu nombre, ya tela, Ya es ¿eh? O sea, peligroso. Sí, sí. pero sí, sí. Pero Bueno, bueno, en sí, sí. cualquier caso, uno va a Wikipedia, investiga quiénes son los propietarios o los CEO de estas grandes empresas farmacéuticas y coincide con todos aquellos que son los propietarios o los CEOs de Vanguard, BlackRock, Goldman Sachs, ¿no? Entonces, Wikipedia, no tú, no yo, Ujú, afirma que tienen un similar o idéntico origen étnico y religioso. Ese ujú, tema no lo vamos a tocar aquí porque no exacto. queremos problemas con el fiscal de los llamados delitos de odio, pero es Ujú. un hecho comprobado y documentable. Sí, sí, sí. Entonces, si tú tocas esa cuestión, que es rascar y ver quién hay detrás, no lo quieren, lógicamente, ellos son los Ujú, poderosos, ellos dominan este mundo, lamentablemente, y quieren impedir que ese conocimiento llegue al público. ujú, Afortunadamente, gracias a las redes sociales, el sistema que tenía un control absoluto sobre los medios de comunicación ya no es monolítico. Intentan imponer la censura. A mí me ujú. han censurado ya 12 o 13 conferencias en YouTube y entonces te dicen simplemente que la comunidad de YouTube no te explican quiénes son, porque yo Sí, no sí. estoy en la comunidad de YouTube, tú tampoco. Entonces la comunidad de YouTube son los 3 o 4 que hay en YouTube decidiendo qué se puede y qué es lo que no se puede ver y qué es lo que no se puede escuchar, ¿no? Entonces Ujú, yo creo que son los temas fundamentales. Uno es ese, ¿quién hay detrás del plan general de la dirección del mundo hacia ese gobierno mundial o a esa dictadura planetaria que nos quieren imponer? Hay alguien que lo ha decidido y que lo está implementando. Bien. ujú, Y la segunda cuestión es un problema de subsistencia de los pueblos. Este sistema ujú. que quiere gobernar al mundo necesita que los pueblos y las naciones previamente queden disueltos, porque es mucho más fácil gobernar individuos, individualidades
egoístas, hedonistas, sin lazos sociales, familiares, comunitarios. Para ello hay que dividir. Aquí en Europa estamos viviendo en los últimos 20 años de una forma brutal una sustitución, la gran sustitución de las Sí, poblaciones señor. europeas. Sí, señor. Pero nunca se ha preguntado a los europeos, Claro. ¿queréis que ser sustituidos? Lógicamente no lo van a preguntar porque la gente no estaría de acuerdo. Pero Ujú. eso forma parte del plan fundamental. De ahí que durante 30 años, ya aquí en España, cuando no había gente de América, de África o del mundo musulmán, ya se hablaba de racismo de forma brutal, cuando aquel famoso crimen de los años 80 de una chica colombiana, ¿verdad? Pero el pueblo español no tenía un problema con eso. Nunca hemos sido racistas en el mal sentido de odiar a otra persona por su origen étnico, religioso o nacional, ¿verdad? Pero ellos estaban vacunando, Mm. no químicamente, sino psicológicamente, a la población para prepararla para ese plan de disolución de las naciones. Poco después implementaron lo que llaman la legislación para los delitos de odio. Bueno, ¿y eso qué es? El odio es algo natural como el amor. Si alguien me pisa el dedo gordo cuando entro en el metro, en ese segundo lo voy a odiar. No voy a hacer nada, no lo voy a pegar. Pero el odio es instintivo. Entonces, lo que se pretende es utilizar un insulto arrojadizo, cual es racista, antisemita, odiador, para neutralizar a cualquiera que intente oponerse a los planes de esta élite globalista. Entonces, ahora ya hicieron la gran propaganda, la gran vacuna psicológica de la población con el racismo y luego implementaron la legislación. De forma que ahora, cuando ya se ha hecho realidad la gran sustitución y la invasión cultural, étnica, religiosa de otras poblaciones que tienen tantas virtudes como las europeas o las cristianas, pero cuando ya se produce ese efecto, la población autóctona es incapaz de defenderse. No Claro. puedes abrir la boca porque te van a acusar de racista, de antisemita o te van a imponer la legislación de los llamados delitos de odio. Entonces, todo Ujú. eso forma parte del mismo plan, ¿verdad? Es un cajón desastre para Sí, sacarse de la manga para cualquier cosa que tenga que ver, oposición a varias cosas, no sí, solamente al plan Kalergi, ¿no? No solamente sí, a sí, eso sí, de la sí, sustitución, también efectivamente. con el tema género, ¿qué te voy a decir? O sea, que al final siempre acaba senista, ¿no? Racista, Exactamente, sí, sí, sí. machista, fascista y todo lo que Exactamente, termina en es ista, ¿no? inventar insultos arrojadizos que Mm. neutralicen al oponente. Ahora, por ejemplo, acaba de fallecer Watson, ¿no? Que era el gran científico, premio Nobel, descubridor del ADN, ¿no? La hélice del ácido Sí. desoxirribonucleico, ¿verdad? Bueno, pues este hombre le desposeyeron de sus títulos, siendo el máximo genio en la cuestión genética, porque se atrevió a decir que efectivamente la inteligencia tiene un factor genético que se hereda. Y él afirmó que había poblaciones muy inteligentes en este planeta, como los japoneses o los chinos, y otros menos, como ciertas poblaciones primitivas, ¿no? Bueno, pues Ujú. siendo científico, habiendo demostrado su conocimiento, el sistema dijo, no, por ahí no. Todos tenemos que ser iguales, todos vamos a ser iguales y ese igualitarismo ha de ser impuesto. Por ejemplo, la publicidad. No hay forma de ir por la calle sin ver anuncios de Benetton, de Coca-Cola, de McDonald's, donde siempre hay un negrito guapo, lo cual me parece muy bien, y una chica blanca o rubia, ¿no? Entonces, es una publicidad que incita a la mezcla racial obligatoria. Ujú. Acaban de editar en televisión escandinava, en el programa del Estado danés, una publicidad para convencer a los daneses de que son demasiado homogéneos, demasiado blancos, demasiado daneses y que tendrían que insistir en mezclarse con asiáticos y africanos. Cuando cada cual que haga lo que quiera, lógicamente. Ujú. Pero cuando esa política la implementa el mismo Estado, es el Estado que lucha contra la población autóctona, ¿verdad? Claro, claro. Entonces hemos tocado el tema de las élites, quiénes son, el tema de la sustitución, y luego los otros temas que son temas históricos, de los que yo me especialicé como historiador, y esos son los tres temas que el sistema no quiere que sean tocados. Al haber hablado de esas cuestiones en entrevistas, en conferencias, publicando libros, vendiendo libros, es cuando el sistema se arrojó sobre mí y tengo a día de hoy todavía un proceso pendiente, ¿verdad? Que en principio hasta mayo de 2024 solicitaban 12 años de prisión, nada menos, por una opinión,
la destrucción de todos los libros, es decir, que la gente no pueda llegar a esos libros para que no los pueda leer, lo cual es inenarrable. Tanto hablar de Fahrenheit y de que la libertad de lectura es fundamental, bueno, pues ellos pretenden aniquilarnos. Somos Gracias a el, nuestros recursos y al equipo de abogados, la audiencia provincial consiguió rebajar esa pena de 12 años a 18 meses y 7 meses de multa. Sin embargo, la parte contraria ha recurrido esa sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, exigiendo que la pena sean 8 años de prisión. Entonces, la cuestión es, ¿estás persiguiendo a un editor y a un historiador por sus opiniones y le quieres condenar a 8 años de prisión, que es la pena que le caería a una persona que acuchillase a alguien mañana en el metro de Barcelona, ¿verdad? sí, sí, sí. Pues Bueno, si eres español, si eres si, español, si porque no, si no, no si no, dirán no. que estás psicológicamente inestable y que hay que perdonarte, ¿no? Esa es la situación que tenemos, ¿no? Pero todo esto que ocurre en Occidente, en la modernidad surgida de la Revolución Francesa, con los valores de igualdad, fraternidad y tal, Ujú, ha sido un proceso destructor de la tradición, lo que llaman ellos el antiguo régimen, ¿verdad? ujú, La tradición en todas las culturas siempre tenía una visión trascendente, de ahí el título de la conferencia del día 22, ujú, del mundo y de la vida. Si nos vamos, por ejemplo, al Tíbet, ujú. el mundo tibetano, la cultura tibetana, el régimen político tibetano anterior a la invasión de China, era trascendente. Toda la vida de los tibetanos, su comportamiento, su forma de ser, su forma de vivir y su visión del mundo era trascendente, porque estaba unido al creador y a lo trascendente. Eso era exactamente igual con los indios de las praderas, que vivían junto a sus muertos, que danzaban junto a sus muertos. Que El, hablaban español, sí, porque me enteré, por cierto, exactamente. sí, Todo que aquello era el gran parte del, Apache Jerónimo hablaba español. exactamente, exactamente. Todo aquello era parte del virreinato de la Nueva España, que era México, que ocupaba hasta la mitad de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el gran problema de la modernidad, el fracaso de la modernidad, ha sido, ya no digo no creer en Dios, cada cual crea lo que quiera, sino ignorarlo. Entonces Dios dice, bueno, de acuerdo, me ignoráis, hacer lo que queráis, pero de ahí que nos encontremos ahora al borde de una nueva guerra mundial, una tercera guerra mundial, que será de carácter nuclear, además. Trump acaba de ordenar al ejército americano retomar las pruebas nucleares. Acto seguido, Putin ha dicho, pues nosotros también. Claro. Bueno, desde Hiroshima y Nagasaki se han llevado a cabo 2.000 pruebas nucleares en el mundo. Y luego aquí no te dejan conducir en coche por Barcelona. Luego aumentan los casos de cáncer, ¿verdad? Entonces, es una modernidad que quiere utilizar la fuerza bruta para destruir las culturas tradicionales. Pero ¿qué ocurre? Irán, Rusia y China defienden sus propias tradiciones. Unos son musulmanes, los iraníes, otros cristianos ortodoxos, los rusos, otros supuestamente comunistas, pero con una larga tradición confucionista, ¿verdad? Ujú. Y el mundo hegemónico occidental, sobre todo Estados Unidos, que es nuestra cultura, son nuestros europeos, son nuestros cristianos, nuestra raza, pero que ha sido dominado por aquella élite de la que hemos hablado al principio y que describe muy bien Wikipedia, ¿no? Entonces, Ujú. ellos quieren imponer la antitradición, Ya. destruir la familia, la perversión de los niños. Has escuchado recientemente en el País Vasco, pues este campamento que han hecho en verano, financiado por el gobierno vasco, donde llevaban a los niños y a las niñas de 15 años a ducharse juntos y a ducharse con los profesores, que eran de tendencias homosexuales, pero este es su problema. Pero claro, Ujú. sin pedir permiso a los padres. Ya. Entonces, todo lo que ocurre en Occidente es una destrucción constante de la tradición. Tomemos el arte, la música dodecafónica y atonal, ya no hay quien la Sí, sí. escuche. Y la música comercial, la que yo escucho en el gimnasio cuando me cambio, es prácticamente un martillo neumático que tiene como misión destruir tu oído. O cuando no, tres palabras inconexas, sex, 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 money, 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 y hay un negrito ahí cantando y pegando saltos que no me dice absolutamente nada. La pintura decadente, abstracta, conceptual, que no llega al corazón de las personas. La escultura, solo tienes que ir por las autopistas, ver qué autopistas son, qué monumentos son construidos junto a la autopista, son vigas, hierros Sí, retorcidos, tierras sí, sí. agujereadas. Se ha destruido la belleza. Y los Porque si, edificios.
Y los edificios exactamente, también, aquellos e- edificios de lo que yo llamo el viejo orden mundial, que es una de las conferencias que habrá, eh, efectivamente, donde estaba eso, lo ves ahora en todo el mundo y es que no tiene nada que ver. O sea, nada. es horrible. No, no, es todo funcional, tipo, se inició con la Bauhaus, ¿verdad? Pero solo tienes que ir por la Veridiana para darte cuenta que aquellos edificios son panales de abejas donde proponiendo os vamos a liberar del pasado tradicional, en realidad les han encerrado en la Avenida Total, Meridiana, total. encerrados mentalmente con la televisión que les limpia el cerebro y encerrados en esos pequeños apartamentos junto a la autopista, sin belleza, sin música hermosa, sin tradiciones y arrancados de la naturaleza. Mm. ¿Quién se puede levantar hoy en día en Barcelona y escuchar el canto de los pájaros, el ruido del agua en un arroyo, Mm. el ruido del viento en el bosque? Entonces, el ser humano, lógicamente, arrancado de sus raíces, acaba descentrado. Y ahí nos encontramos que gran parte de la población está alimentada a base de diazepam, porque tienen depresión o tienen ansiedad o tienen una tristeza esencial. Y así vamos. De ahí que sea tan importante que lo mismo que buscamos medicina tradicional, saludable, basada en la naturaleza, como hace el doctor Pamies, o personas que investigan alternativas a la forma de vida actual, también en la política, no hemos de olvidarla, porque la política es la que decide de qué forma vamos a convivir. De ahí que la política, los que hemos despertado, tenemos que volver a llevarla a la trascendencia. Es decir, todo aquello que está conectado con el origen primigenio del ser humano, que es nuestro creador, va a ser positivo. Si nosotros nos apartamos de la trascendencia, acabaremos enfermos y autodestruyéndonos. Y en esa estamos. La sociedad actual está destruyendo al Los valores. Occidente, a la Europa tradicional, y el problema es que esa Europa tradicional, ese Occidente colectivo, quiere imponer esos antivalores a las otras culturas. Y lógicamente las culturas orientales, Irán, Rusia, China, se defienden. Uh También -huh. India se les está uniendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si ese Occidente colectivo, ese poder hegemónico norteamericano que está en manos de los que dominan el sistema, Uh -huh. quiere imponer esos antivalores, tiene que destruirlos. Para destruirlos tiene que declarar la guerra o bien, perdón, que aquí hay una, ha salido un pop, vale, ya está. Eh, Tiene que destruirlos Sí, y sí. oponerse a cualquier forma de resistencia. Yo les digo a los amigos que encuentro por aquí ucranianos, digo, es un error si defendéis vuestra entrada en la OTAN y vuestra entrada en la Unión Europea, acabaréis teniendo educación sexual para los niños en las guarderías de Kiev y de Ucrania. Tendréis desfiles gay en las calles de Kiev. Tendréis el dominio y la esclavización a la deuda internacional del dinero. Tendréis vulgaridades, decadencia y estupideces en televisión. Y enfrentamiento Y hombre-mujer, en, que es lo que buscan. exactamente, Sí, sí. enfrentamiento hombre-mujer, enfrentamiento blanco y negro, enfrentamiento Mm, africanos, musulmanes y cristianos, porque solo enfrentados pueden dominarnos, ¿no? mm. Entonces, creo que es muy importante volver a arrastrar a la política a la esencia, que es elevar a la población a lo alto mediante el arte, la naturaleza y la cultura, después de haber conseguido lo esencial para su supervivencia: vivienda, alimento y organización social. Ujú. Por ahí oigo a un personaje por ahí que Es lo el único... amigo Thor, que es mi perro, que está diciendo, oye, que a las 7:30 es mi paseo. Digo, pues hoy lo atrasamos. No se llamaba Rex. Sí, pero falleció, pobrecito. Ah, Este vale, es uno vale. nuevo, que es este de aquí. ¡Ay, qué guapo! Y Hola, es igual que guapísimo. Rex. Muy simpático, pero está muy enfadado porque le toca paseo Claro, y le he dicho claro, que sí, sí. espere. Muy bien. Yo recuerdo muchísimo esa charla que tuvimos aquella vez y lo explicaste muy bien, el tema de que la deshumanización, que si no sabes ni de dónde eres, ni de qué país, ni de qué raza, esa mezcla cultural donde todo te da igual, acabas Efectivamente, deshumanizado, acabas exactamente, solo, porque exactamente. para tu mujer y para tu familia y tus hijos, tú agarras un fusil y te vas a romper la cara con Claro, quien sea, claro. pero tú solo, No puedes hacer nada. Cuando Cataluña sea 60% musulmana y 40% africana y quede un 10% de catalanes, ¿qué sentido tiene defender la cultura catalana que tanto amamos? claro, No será posible, porque hablarás con el de la derecha que viene de Bolivia, con el de la izquierda que viene de Argelia,
con el del frente, que es un yoruba o un nuba de cao, no podrás entenderte. Tenemos intereses diferentes. Sí, no obstante, yo haría una distinción ahí, si me permites, Sí. digamos, de lo que es Latinoamérica con lo que es África, ¿no? Bueno, Porque, evidentemente la cultura en Hispanoamérica nos es mucho más cercana por el exacto, idioma, por la religión y exacto, la mentalidad. exacto. Pero así y todo, Sí, claro. si Si vamos a viene, Hispanoamérica nos sí, damos sí, cuenta que existen sí, divisiones sociales y que si eso lo atraemos a Europa de forma masiva, es decir, si traes la sociedad de Calcuta a Barcelona, tendrás la situación de Calcuta. claro. Entonces, Bueno, yo ayer estaba en Madrid en una conferencia y por las calles pues, había personas de 20 diferentes países, 20 diferentes culturas vendiendo con las mantas en la calle productos encontrados o robados, cualquiera sabe. Entonces, eso es un ambiente de Calcuta. No lo habíamos claro. vivido antes en Barcelona y Madrid. Y se Eso, ve. eso Y el político que quiere ocultarlo o que dice que esto, nos o quiere que no, engañar es que son niños. A ver, son refugiados. A ver, un refugiado que yo sepa es un señor que huye de una guerra. en la guerra exactamente. ¿Cuándo está en guerra? ¿Qué país está en guerra? ¿Marruecos? ¿Argelia? Sí, Y sí. además, y se refugiarán las mujeres y los niños y los mayores. No los hombres, Los que tíos se tendrían que quedan a estar pelear, defendiendo su ¿no? país. Exactamente, los tíos se quedan Sí, 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 y sí, son los está que claro. vienen ellos con el móvil de última generación y Sí, ya y saben todos qué, chicos ¿no? jóvenes y en edad militar, Y en además. edad militar. Sí, Y eso es, yo pensaba, ¿cómo podrían meter un ejército en Europa hoy en día? Imposible si no es de esta así, forma que está claro. ya lo tienen dentro. Ya lo Porque, tienen. porque mira a ver lo que está pasando en Inglaterra, En en Londres, en Alemania, París, en ciudades alemanas. París, o sea, Sí, sí. terrible, Sí, terrible. sí, la mujer, las feministas no hablan nunca del tema, pero la mujer en Europa ha perdido libertad y seguridad. Totalmente. Constantemente el número de violaciones en Escandinavia, en Alemania, en Inglaterra, en España han aumentado de forma exponencial. Pues claro, la prensa y la televisión nunca quieren citar cuál es el origen étnico o nacional de los delincuentes. Claro, Las pero, prisiones pero catalanes están llenas en un no, 50% terrible. o un 60% Uh-huh, con personas que no son españoles, ¿no? uh-huh. A pesar de ser una minoría, lo que demuestra que sí que existe una relación inmigración multicultural y delincuencia. Claro, pero a ver, la solución, tú dices que, Sí, no sé, tiene que ser política, pero ¿cómo solucionamos la política? Recuerdo una pregunta que te hice muy directa. ¿Crees en la democracia? Y me diste una explicación muy extensa y buenísima de cómo hacían, que había que ver a los animales cómo lo hacían, ¿no? Me sí, recuerdo. El, efectivamente. el, Yo creo que para juzgar a cualquier sistema político hay que ver si ese sistema político es bueno para la población autóctona. Entonces, si la democracia es buena para los españoles, perfecto. Pero si se ha demostrado que es mala, entonces no funciona, no me sirve. Entonces, la democracia piensa que existe desde hace 200 o 150 años máximo. Hay 2.500 años anteriores que eran otros sistemas políticos con los que las naciones prosperaron, crearon. España, por ejemplo, con Isabel la Católica, evangelizó toda Hispanoamérica. No era una democracia. Todas las empresas actuales, Apple o Boeing o Airbus, son pequeñas monarquías con un poder absoluto y una autoridad absoluta y un poder de toma de iniciativas total. Y funcionan perfectamente. No hay ninguna empresa que sea democrática. Son jerárquicas, autoritarias y monárquicas. Hay un monarca que se llame Elon Musk o que se llame Zuckerberg que dirige la empresa hacia el éxito, ¿verdad? Entonces, si eso funciona entre las empresas, si eso funciona para enviar un cohete a la luna, si eso funciona entre las manadas de elefantes, de leones o los lobos mismos, ¿verdad? ¿Cómo pretender que los seres humanos, para dirigir un Estado que es mucho más complicado, tenemos que estar obligatoriamente divididos en partidos políticos que han quedado anticuados? Es un invento del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿verdad? Y hoy en día se ha demostrado que son entidades de corrupción, entidades de amiguismo y entidades para que gente realmente mediocre escale en el poder. Tenemos presidentes, políticos, senadores que son doctores que nunca han escrito el doctorado, como ha quedado demostrado. Autores de libros que nunca han escrito esos libros. Títulos universitarios que nunca han tenido. Y podemos realmente decir que en la clase política española es la peor clase política que hemos tenido en nuestra historia. Y que puedes encontrar personas mucho más valiosas en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo cultural, pero que justamente en el mundo político, donde es tan complicado dirigir un pueblo, tenemos la gente más mediocre.
La gente que se puede vender más, la que menos valores tiene, Así es, yo creo, vende efectivamente. menos. Sí, Sí. sí. Entonces, es fundamental desde mi punto de vista fomentar la belleza, la música, el arte, el retorno a la naturaleza y la trascendencia. Es decir, que el corazón del ser humano y, por tanto, de los políticos y de la política tienda a elevar a la población autóctona hacia lo elevado y hacia lo eterno, ¿no? Porque al final, todo, tú, yo, lo que queremos, lo que amamos, todo eso es Sí, pasajero. Todos claro. desaparecemos, es Ujú. efímero. Lo primero que te dice San Pedro cuando llegas al cielo, esas maletas llenas de dólares se quedan fuera, aquí no entra nada. ¿De Tiene qué te ha bolsillos. servido toda una vida coleccionando dólares? Y eso te demuestra que la cultura, la modernidad occidental ha cogido la vía de tren errónea hacia el Ujú. hedonismo, hacia el materialismo, hacia el deseo de propiedades. Pero es importante decir que esto no lo llevamos innato, nos lo No, han inducido. así es. Ese es el tema. Así es, Ese es el efectivamente. tema. Desde Caín y Abel siempre tenemos esa división entre Caín y Abel, Don Quijote y Sancho Panza, entre el Ujú. idealista y el que está pensando en el potaje madrileño. Pero hoy en día es ya el tener más coches, más casas, más relaciones sexuales Sí, que al sí. final no van a elevar a la persona, ¿no? En la tradición europea y especialmente en el barroco español se valoraba mucho el heroísmo y la santidad. La idea del teatro clásico español o de los conquistadores que fueron a Hispanoamérica o de los frailes franciscanos que evangelizaron aquellos países era elevar a la población a la santidad o al heroísmo y a la lucha por la patria, ¿no? En este caso, la Ha quedado. monarquía española Ujú. impuso, incluso a Colón lo tuvieron que meter en prisión porque se trajo indios de América como esclavos. Isabel la Católica le dijo, oiga, estos señores directamente devueltos a su tierra y a partir de ahora todos los habitantes de la Nueva España son súbditos de la corona como la gente de Valladolid y Salamanca. Entonces, no hubo una esclavitud en la Nueva España, no hubo una esclavitud en Hispanoamérica, porque fue prohibida expresamente por Isabel la Católica y los diversos decretos de Burgos y posteriores. Quizá hubo españoles que se portaron mal, sin lugar a dudas, pero no era la intención. La intención era, la monarquía hispánica era cristianizar a los aborígenes que venían de un mundo antropófago, que se mataban entre sí. De hecho, Hernán Cortés no habría nunca podido vencer sin la ayuda de decenas de miles de indios que le ayudaron a Claro. combatir al mexica, que les esclavizaba, Ujú. que les sacaba el corazón, que le ofrecían a sus dioses, ¿verdad? Eso fue posible porque había una visión trascendente de la vida y de la política, que era la monarquía hispánica en ese momento. Ujú. Yo Wow. creo que eso es lo que todavía conservan de alguna forma países como Irán en su cosmovisión musulmana o la Rusia de Putin que abandonó el comunismo y se está fortaleciendo con el cristianismo ortodoxo. Eso Ujú. les da una fortaleza interior que a pesar de las amenazas tecnológicas de Estados Unidos, ellos no quieren renunciar. Y el otro tema importante es que el pobre pueblo norteamericano, que no dejan de ser europeos y antiguamente cristianos, al ser pueblos protestantes, Ujú. se han entregado totalmente a esa ideología viejo testamentaria que es la que domina el mundo y las élites globalistas. Oye, ¿qué está pasando con la religión cristiana? Porque, claro, mira, miro el baremo de dónde tocamos hueso y no, con Sí. algunas veces que publico cosas. Publiqué un meme donde estaban todas las catedrales e iglesias que se habían quemado Uh en -huh. Francia y Sí. bueno, ¡pum! Saltó el gran hermano como loco a quitarme aquello. No me digas. Sí, claro. Con lo cual, uno escucha de la cantidad de cosas que están pasando, lo mal que lo están pasando los cristianos en otros países, Así es. pero aquí nadie dice Dice nada nada. de esto. La Por matanza de contra, cristianos en África es constante. es terrible, 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 pero terrible. quemados vivos. Uf, uf, uf. No solo eso, en Siria había una gran proporción de Sí, cristianos, sí. en Oriente Medio, incluso en Gaza, en Palestina, había una gran proporción de cristianos y están siendo aniquilados en todas partes. Pero ¿por qué el cristianismo es la religión a batir? ¿Por qué? Bueno, esto lo tienes en una imagen que he explicado ayer en Madrid en la conferencia. Cuando Pilatos pregunta al pueblo judío, ¿Barrabás o Jesucristo? Dice, crucifícale, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Es decir, ellos se enfrentan a Dios, al fundador del cristianismo, que sí. es hombre y que es Dios, que es el único Dios que se hace carne, huesos y sangre como nosotros y sufre como nosotros. De ahí la imposibilidad durante la Reconquista española de un entendimiento entre ese Dios que se hace carne, huesos y sangre como nosotros y el Dios musulmán que es lejano y no cercano a la humanidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa decisión de enfrentarse a Dios lleva a ese poder de los sacerdotes y rabinos del antiguo Israel a enfrentarse a esa religión. De hecho, empiezan matando a Cristo, pero luego continúan matando a apóstoles y de hecho, si te lees el Antiguo Testamento, todos los profetas que vienen para anunciar la llegada del Mesías son asesinados, O todos y sea que cada uno de ellos. estoy ya colea entonces. Esto colea viene del Antiguo. Finalmente, ese mismo Antiguo Testamento va anunciando la llegada de Cristo y cuando finalmente llega se lo cargan, lo liquidan. Pero claro, se cargan a Dios contra el que no pueden, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente? Combatir a los cristianos con las sociedades secretas, tipo la masonería, con la Revolución Francesa, con lo cual se liquida el antiguo régimen, con la Primera Guerra Mundial, con lo cual se liquidan los tres imperios cristianos, la Rusia zarista, la Alemania del Kaiser, el Imperio Austrohúngaro y finalmente la Segunda Guerra Mundial, donde son liquidadas todas las élites cristianas. Aquí en la Guerra Civil Española se cargaron a Ramiro de Maeztu, por ejemplo, ¿no? Se cargaron a muchísimos poetas, escritores y autores que eran nuestra élite intelectual. Y en la Segunda Guerra Mundial, todas las élites de los países europeos fueron liquidadas por las tropas soviéticas a las órdenes de Stalin, ¿no? Y ahora, ¿qué falta por aniquilar? Aniquilar el pueblo portador de esa civilización que son los europeos. Cuando seamos sustituidos por musulmanes y gente de África y otras culturas, los portadores de esa misión quedarán simplemente en Hispanoamérica, afortunadamente, ¿no? Y esa lucha final nos lleva a una dictadura donde el anticristo, es decir, aquellos que se opusieron al Mesías, impondrán su gobierno mundial tecnológico a través de la censura de WhatsApp, la censura de YouTube, el dinero digital, el euro del Banco Central Europeo cuando desaparezca el dinero metálico, y entonces estaremos presos en una cárcel digital donde no podrás cobrar, ni vender, ni comerciar, como dice el Apocalipsis El Apocalipsis. de Sí, San Juan. sí, sí, Y sí. quien tenga un poco de perspectiva se da cuenta que así es. Ayer leía el mensaje de Pavel Durov, el fundador de Telegram, Ujú. que es el único que no pertenece a esa Sí, élite es verdad. viejo testamentaria, diciendo vamos directo hacia una dictadura planetaria donde la libertad de expresión será un sueño. Es mi cumpleaños, pero no tengo nada que celebrar. Buah, qué duro. Y en esa situación nos encontramos, estamos quizá en los últimos pasos a esa dictadura planetaria, Sí. pero cada vez hay más resistencia. Estás tú, estás los 20 oradores que van a hablar el día 22 y las personas que en las redes sociales y a nivel personal se están conectando para reaccionar contra esta dictadura. De ahí que no lo van a tener fácil y la resistencia será importante. Pues mira, justamente en una entrevista que hice con Robert Martínez, no sé si lo conoces, lo Sí, conocerás sí, allí, la sí, verdad es que me motivó esa entrevista, ¿no? muy Porque bien. a mí siempre que me dicen, bueno, pues, ¿y cómo ves el futuro? Digo, chico, pues pintan bastos, la verdad, porque de cada paso que damos nosotros un pasito, ellos Ellos dan dan 10. cinco, ¿no? Y tal. Sí, sí, sí. Pero me dijo, no, no, oye, que la masa crítica ya podemos ser un 30% de gente con todo el cuento último que nos Sí, contaron y sí, con sí, sí, tantas sí, cosas. Ha habido mucha gente despierta y un 30% es mucha masa crítica. sí. Me dio esperanza, como Así es, resistencia que así soy, es. ¿no? Me Sí, dio sí. esperanza. La prueba está que a raíz de eso del hombro, Sí. pues mucha gente que despertó para ese tema, con la idea de que todos los primeros ministros decían, vamos hacia una nueva realidad. ¿Cómo que una nueva realidad? Es una enfermedad y hay que curarla. No, una nueva realidad, Normalidad, en normalidad, decíamos. normalidad, en Sí, todas partes, ¿verdad? sí, sí, sí. Eso hizo pensar a mucha gente y luego la encerrona, el encierro voluntario, entre comillas, ha llevado a que mucha gente ponga en entredicho muchas más cosas. Los medios de comunicación, el sistema financiero, la historia que nos han explicado, la ideología dominante. Y yo creo que efectivamente se está produciendo un levantamiento que algún día va a cuajar y va a hacer imposible que estos criminales internacionales lleven a cabo su planificada dictadura planetaria. Pues ojalá, amén, ojalá sea así, También, sí. la verdad. Pedro Varela, un librero
que ha pagado un precio y está pagando un precio muy alto por editar un libro, por tener pensamiento crítico, por no estar, por cuestionarse cosas. Y bueno, es lamentable que sea un ejemplo, digamos, ese, porque hay mucha gente que tiene miedo de ser eso y se van a callar. Pero por otra Sí, parte, yo creo que es motivante, muy motivante para gente, por ejemplo, como yo y otra gente, que haya pues un guerrero como tú, un guerrero como Josep Pamias, un guerrero como Naucet Morgade, que si no lo conoces ya lo efectivamente, conocerás, sí, sí, sí. y gente que está dando la cara a pesar de, ¿sabes? Así que, Es oye, que pues, la vida no tiene otro sentido, Dios no tiene otro sentido que luchar por el bien, la verdad y la belleza. no, Nuestro no, no. paso por este mundo es muy corto, somos un ser espiritual en un cuerpo material que vive muy poco tiempo y ese poco tiempo nos puede llevar a la salvación o a la condenación, dependiendo de lo que hagamos. Así que luchar es Como la decía, misión para la que estamos aquí. como decía bueno, un orador muy importante, Miguel Ángel Cornejo, decía, si Dios nos hubiera hecho para estar todo el día comiendo, bebiendo y tumbados al sol, el ser mejor preparado de la creación es una vaca. Una vaca, Entonces no sí, somos sí, vacas. sí. O nos habrían hecho un mejillón, una almeja. Mejillón. Muy bien, Pedro Varela, qué Un gusto y placer, qué honor de Celades, verdad estar contigo ahora y un felicidades ratito. por Qué tu bueno. capacidad organizativa y de reunir a tanta Gracias. gente capaz. Bueno, vamos a ver si todo va bien. Van a faltar Claro, sillas y me bueno, alegro. y nos veremos muy prontito y nos Pronto, daremos un abrazo, con tu a final de permiso. noviembre. Un Muy abrazo y bien, saludos a todos. Adiós. gracias. Chao, chao.